Ana Francis, tú de estudiante, egresada, actriz, cabaretera, a tu actual condición, ¿cómo te informas? ¿Cuáles son tus principales formas de tener acceso a información? Fíjate que en mi caso, que me la paso porque es mi trabajo, viendo, leyendo, escuchando, cada vez estoy más en alerta de no cometer un Mm, grave error ante informaciones que a veces llegan con una apariencia de veracidad y que a veces llego a creer que entre más veraces parecen, mm, más difíciles de creer y me llevan a tener que checar y checar hasta que llego y concluyo que tienen una fuente confiable de información. Pero lo que es la inteligencia artificial, las fake mm. news, las granjas de bots y todo esto pareciera que nos han robado o nos están menguando gravemente la posibilidad o el derecho de acceder a información veraz, Ana Francis. Sí, pues mira, yo lo primero que hago es en la mañanita, en cuantito despierto, abro la síntesis informativa que me mandan todas las mañanas. Veo primero las portadas de los periódicos, veo los cartones. Después de las portadas, luego me voy a los cartones, que me parece que los cartones reflejan un montón como el tema principal del que se está hablando. Y después, si tengo chance, leo algunas columnas que me interesen. Hay Luego una que ya a se lo llama Astillero, largo te la recomiendo. hay esa no, casi no. Ah, Y sí, luego, gracias. y luego ya hacia el final del día o a lo largo de mis recorridos, bueno, obviamente escucho la mañanera. La mañanera la empiezo a escuchar tempranito y luego la tengo que interrumpir generalmente porque estoy o en alguna junta o me voy a mi clase de yoga o lo que sea. Y entonces después la sigo escuchando y luego durante el día en mis trayectos te escucho a ti, escucho a los periodistas y también cuando me da tiempo escucho eh, los programas de Capital 21 que tienen de análisis. Ujú, Eh, Luego escucho como las cápsulas, esos los escucho. Ahora sí escucho, por ejemplo, incluido tú, Julio, en velocidad altita, ujú. porque así, mira, me voy de volada. Sí, sí, Pero sí, sobre sí. todo, pues esto que estás diciendo, Julio, tiene sentido. Es decir, yo te escucho a ti y te creo. Escucho a los periodistas y les creo. Escucho a la presidenta de la mañanera, por supuesto que le creo. Y sé que lo que escuche yo en Capital 21, pues está verificado, ¿me explico? Eh, entonces, pero es muy difícil creer, o sea, de notas de periódicos y etcétera, que llegan, sí es así de, no, espérate, pues hay que verificar, ¿no? ¿Esto qué? Durante el día, digamos que todo el tiempo nos están llegando distintas notas de periódico de acuerdo a distintos asuntos de la política local. Entonces, en muchos de esos son mentiras. Por eso te digo, es decir, esto que está diciendo este periodista de esto es mentira. Hay una cosa que está diciendo que lo está diciendo mala leche, pero tiene una, o sea, pero tiene un origen de verdad y uno dice, bueno, pues qué ojalá, pero bueno, su punto de vista. Pero hay otros que son mentira, Sí. mentira, mentira, mentira. Y bueno, y volviendo al tema uno, Julio, y eso es trampa. Y de ahí la importancia de no dejar pasar la trampa, pues, ¿no? Entonces, pues sí, así me informo. Lo último que escucho en el día eres tú. No, no, generalmente no escucho tus videocolumnas. Ya es ahora, la verdad, Julio, yo Ya estás ya no quiero frita. saber nada, ya. Sí, sí, sí. Ya le prendo a mi serie. Pero digamos, en mi último trayecto que es largo, pues sí, escucho fragmentos de lo que tú haces y fragmentos de lo que hacen los periodistas. Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué tanto podemos seguir? ¿Cómo presupones que va a ser la vida, pero ya en cuestión de un año, de meses, de 2 años, con esta invasión de noticias falsas, de imágenes, declaraciones relacionadas hechas con inteligencia artificial totalmente falsas? Un mundo en el cual pareciera que de pronto todo se está moviendo y no sé si, bueno, estas declaraciones de Elon Musk en el sentido de que en 5 años la inteligencia artificial va a ser mayor que toda la inteligencia humana acumulada y que en pocos años las máquinas van a estar ya dominando. Sam Altman, otro de los reyes del feudotecnicismo, de la feudotecnología, que dice que ya llegó ese momento de la singularidad, que es el momento en el que las máquinas pueden tomar decisiones por sí mismas. ¿Qué futuro nos espera, Horacio?
un futuro muy desolador si no la frenan, ya lo dijo el Papa en su encíclica, ¿no? Estoy muy de acuerdo con él, pese a que en otras cosas no estoy de acuerdo, pero en eso sí, y en regular la inteligencia artificial, en controlar la inteligencia artificial, de tal suerte que sea una herramienta, solamente una herramienta, pero no un sustituto de la humanidad, no un sustituto de la inteligencia humana, no un sustituto del trabajo humano, que es bien peligroso también, porque se van a estar perdiendo. Ya hay países, ya hay lugares donde usan robots para hacer cosas que los humanos hacíamos antes y que ya no vamos a poder hacer porque es más barato y es más controlable y se puede explotar sin ningún problema a un robot. O sea, la humanidad, el humanismo, la humanidad y todo lo que conlleva el ser humano se va a ir deteriorando, va a ir en detrimento de, vamos a ir perdiendo todas nuestras calidades, nuestras cualidades y claro, estaba con Arturo, mi marido, ayer, comentando, ¿no? Tenemos amigos o hijos de amigos que están estudiando la cuestión de diseño, la cuestión de diseño gráfico, diseño, ¿cómo se llama? A partir de páginas de plataformas, etcétera, etcétera. Pues esta gente, ¿de qué va a trabajar si ya no va a haber nadie que los requiera para hacer una página web, una plataforma o lo que fuere, ¿no? Es muy triste, en verdad, porque además si a alguien se le ocurre hacer ya un concierto en vivo con un robot de lo que yo hago, pues ya no me van a contratar a mí porque el robot les va a salir más barato y no les va a costar nada, pues, ¿no? O clonar la voz de alguien que ya murió para hacer un concierto con esa voz y no sé, o sea, es verdaderamente aterrador, es verdaderamente humillante, es muy humillante para toda la historia de la humanidad como especie, de todo lo que hemos logrado, y esta es una creación nuestra, claro que sí, pero es muy impresionante cómo esta creación nos puede dar un revés, porque ya lo han hecho. La semana pasada estaba diciendo, ya hay una inteligencia esta de Space, el otro no Musk, el otro, advirtió también que ya está el chat GPT, ¿no? Ya están habiendo inteligencias artificiales que están empezando a atribuirse o incluso a irse a otros espacios de inteligencia artificial para retroalimentarse y en un momento dado ya tener una predominio absoluto de la inteligencia universal que hemos creado nosotros y de todas las plataformas y todas las redes, de todo el internet y de toda la información para poder gobernar este mundo. Es terrible, o sea, es mucho más terrible que tener a Trump como presidente, o sea, porque con esta gente, o sea, Trump por lo menos sabemos que se va a morir un día, ¿no? Y no le quedan muchos años, esperemos, pero a la inteligencia artificial se va a volver más y cada vez más y más y más refinada y más peligrosa para el ser humano. Bien, Ana Francis, empresas como Anthropic, que desarrolla Claude, que es una de las plataformas de inteligencia artificial más desarrolladas y más interesantes, ha destruido millones de libros para no dejar huella que legalmente le obligue a pagar derechos de autor, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial es la concentración de la inteligencia humana acumulada a lo largo de toda su historia y colocada en libros, en audios, en videos. Y la inteligencia artificial lo que hace es nutrirse de ello y darle un procesamiento distinto si queremos, pero finalmente ahí está. Pero qué tiempos, ¿no, Ana Francis? Presenciar o saber que se compran, se escanean y se destruyen físicamente millones de libros impresos para que no quede huella y no les cobren derechos de autor. Pero, ¿qué te angustia o qué celebras de estos nuevos tiempos? Y casi que apelo además a tu condición de teóloga. Pues yo soy radicalmente positiva, fíjate, a diferencia de lo que piensa Horacio. Porque creo que la raíz del asunto es la ética, no la herramienta. Entonces, me parece que lo que tenemos que enseñar es la ética, pero creo que la inteligencia artificial
pues puede ser una herramienta muy útil eso. Pero sobre todo, Julio, ya está ahí, o sea, no es como que, Sí, así que ya para qué le hacemos, ¿me explico? sí. Pero como toda herramienta, pues ¿dónde queda la ética? Y claro, eso nos plantea una serie de discusiones, como la discusión de la propiedad intelectual, ¿no? Que también por otro lado, pues hay muchas discusiones alrededor de la propiedad intelectual. Es decir, todo el asunto de la propiedad intelectual en relación a que las personas que pensaron o crearon algo vivan con dignidad por haber creado o pensado algo, por seguirlo creando y pensando, me parece muy razonable. Pero de pronto hay unas cosas del derecho de autor que son absolutamente absurdas, pues, ¿no? Yo pensaría que, pues, que la herramienta que te pueda llevar a resolver cosas de forma mucho más rápida, mucho más práctica, es decir, que haya robots que hacen el trabajo que puede hacer, es decir, que los seres humanos ya no tengamos que hacer esos trabajos que puedan hacer los robots, pues claro que me parecería fantástico. Claro que eso tendría que derivar en que las personas, en vez de trabajar 40, 60 horas a la semana, trabajáramos 20. En eso tendría que derivar y ese tendría que ser el objetivo, en que las máquinas y la inteligencia artificial pudiera ir hacia allá. Y yo te resumiría mi esperanza en esta anécdota. En la Feria de los Museos que ocurrió aquí en el Monumento de la Revolución hace unas varias semanas, en el Día Internacional de los Museos, en mayo, si mal no recuerdo, estaba de un museo una exposición de un perrito robot, que hemos visto muchos perritos robot. Entonces yo iba con mi perrita, Tongolele, y entonces dije, va a estar muy divertido ver a Tongolele con el robot, ¿no? Y entonces, y además Tongolele le entra todo, es una perrita súper juguetona, entonces lo que le propongas le entra. Entonces la acerco al robot, entonces Tongolele huele al robot y se va, que le da una agua infección, no le genera cual ningún tipo de interés. Y a mí me parece que todavía no hay nada que para los seres humanos sea más interesante que el contacto con las otras personas, con los otros seres vivos, con los otros seres humanos. Todavía no hay nada que suene como suena un ser humano tocando la flauta de la manera tan magistral como lo toca Horacio. Probablemente podríamos escuchar algo tocado sin el más mínimo grado de error, pero eso no necesariamente nos es interesante, eso no necesariamente nos hace temblar, nos hace sentir, y a las personas nos gusta sentir. Entonces, pues dirá misa Elon Musk y todos estos, pero es muy interesante ver a ese señor machuchón agarradito de la mano de su hijo, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Con su chamaquito chiquito. Y llama la atención, pues, ¿no? O sea, de todos modos, necesitamos agarrarnos de la mano de alguien, que alguien nos agarre de la mano, que alguien nos abrace, y necesitamos la experiencia viva de lo humano. Todavía no hay inteligencia artificial que sustituya eso, por más que haya todas estas experiencias de lo que pasa es que me enamoré de la inteligencia artificial y ya tengo una relación ahí, etcétera, que sí, ahí está, y esa es una parte, es como hace 15 años o no sé cuántos años, digamos que esta conversación hubiera sido rarísima, pues, ¿no? Nos hubiéramos sentido profundamente incómodos y ahora nos sentimos francamente cómodos de tener este espacio de esta manera, porque hemos logrado tener intimidad y comodidad a distancia y mirando a la cámara y etcétera. Pero, pues lo humano es lo humano. Claro. Entonces, ojalá que vía la ética encontremos las mejores maneras de resolver. Por supuesto que hay que resolver todo lo que tiene que ver con derechos de autor, pero que sobre todo lo que a la gente le preocupa de sus derechos de autor, pues es de qué va a chambear. Claro. Sí, los actores, los cantantes, no sé qué decir, güey, no pueden usar mi voz porque es de lo que yo vivo. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Y claro, vamos a tener que pensar en eso. Pero la solución no va a ser, bueno, ya no se puede usar la voz de nadie, eso ya no pasó. El asunto va a ser cómo hacemos que esa persona tenga un ingreso y tenga una vida digna como la ha tenido hasta ahora, independientemente de que ya no grabe o sí grabe o grabe unas cositas y otras no, etcétera. Tenemos que imaginar esas formas, pues, ¿no? Bien, Ana Francis.
Bueno, pues vamos llegando. Nos informa el distinguido Fernando Rivera Calderón que no ha podido llegar, que porque hubo un problema tuvieron que repetir un sketch y vaya Ok. que así sucede y que no hubo chance y bueno, se entiende plenamente. Alguna vez que me invitaron ahí a estar en Operación Mamut, pues sí, se tiene que repetir una y otra vez y falla la música y falla la entrada y no sé cuántas cosas. Así que ya le dijimos que con mucho gusto y que nos vemos la próxima semana. Horacio, El timing, por ejemplo, de la comedia, Julio, ¿sí? yo no veo que haya inteligencia artificial todavía que lo pueda. Vamos a ver, Hay vamos a cosas ir que viendo. no, hay cosas que no. Seguramente, o sea, por ejemplo, una dramaturga que respeto mucho me estaba diciendo, estoy escribiendo una obra con inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Planteando y no sé qué, no sé qué, me dijo, muy interesante, el proceso está siendo muy interesante. Y seguramente sí, es decir, ahora que lo pienso, por ejemplo, es decir, pedirle a la inteligencia artificial, planteame una escena con esto, bla, 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 te doy los parámetros de los personajes, etcétera, y te desarrollas 6 cuartillas de sketch, ¿no? Con unos diálogos, no sé qué, y sobre esos tú le metes mano, pues caramba, sí es un ahorro de tiempo padrísimo y etcétera, pues que puede resultar en algo muy benéfico, ¿no? Es espectacular lo que está sucediendo Es ya espectacular. y claro que puedes escribir un libro completo planteándole lo que quieres, suspenso, desenlaces, tuercas, giros de tuerca pues en los Exacto. personajes, que termine esto y te lo escribe. Además le puedes sugerir el tipo de estilo literario que te Sí, gusta claro, combinado con tal cual, claro. en fin, Ahora, de eso a que el resultado sea interesante, hay. todavía estamos viendo, ¿no? Pues Claro, sí. claro, cuando es una cuestión de explorar o de diversificarte como creador de cualquier tipo, o sea, tiene que ser una herramienta. O sea, tú lo que estás diciendo, Ana Francis, es lo mismo que yo Que es dije. una herramienta. Es una herramienta, pero yo quisiera ver qué opinan si es que los jóvenes que hicieron el examen a la UNAM usaron inteligencia artificial como una herramienta para qué también, ¿ven? O sea, las herramientas son válidas. Todo Claro. depende ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer un fraude, para hacer una. Pero, por ejemplo, es decir, en muchas universidades ya es así de, a ver, tienen que hacer un ensayo sobre esto, lo otro. Yo misma tuve una materia en la maestría que dijeron, pueden utilizarla, es más, la tarea fue utilizar la herramienta artificial para hacer un ensayo teológico. Entonces era muy divertido probarlo, pues, ¿no? Y entonces en la siguiente materia, en la siguiente curso de esa materia, yo pregunté, ¿puedo usar inteligencia artificial? Y me dijeron, sí, nada más acláralo, así como citas los libros, aclara qué herramienta utilizaste y etcétera, etcétera, etcétera. Y Por claro, para ejemplo, hacer de pronto síntesis, para hacer un montón de cosas es súper útil la inteligencia artificial y te ahorra Total. 3 millones de cosas. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que sí está bueno, creo, pues es que de tanto en tanto regreses a hacer el examen con tu lápiz y con lo que sabes. Fin. Sí me claro, parece que para eso está bueno, pues, o sea, está bueno. Y más bien, pues claro que tenemos que pensar, ¿dónde me dijeron que estaban, pues justo repensando el modelo pedagógico en China, ¿no? En donde, pues claro que tiene que ser con inteligencia artificial, o sea, pensar que los alumnos, las alumnas no van a utilizar la inteligencia artificial es absurdo. Pensar que Sí, no le dictas a la computadora en vez de escribir es absurdo. O sea, sí. pensar que esa generación no hace eso es absurdo y prohibírselo es absurdo. Más bien, pensamiento crítico y ética. ¿Cómo se aplica el pensamiento crítico y la ética para utilizar esa herramienta? ¿No? Sí, pues sí, ese es parte de los problemas previsibles y que van caminando, galopando, que es la Galopando. pérdida de la capacidad crítica, del análisis y de la crítica, la disminución de tu potencialidad cognitiva. Cada vez recuerdas menos cosas porque sabes que las vas a preguntar aquí y las vas a encontrar al detalle. Se anula el pensamiento crítico, se va disminuyendo la Julio, pero se capacidad anuló el cognitiva. pensamiento crítico con la educación neoliberal. también, Pues, también, pero Ahí, también. ahí le Sí, padecimos un montón. Yo sí te puedo también. hablar de la educación artística neoliberal, en donde el pensamiento crítico brilló por su ausencia. Y lo estamos padeciendo, pues, ¿no? Pero ¿sabes qué, Ana Francis? Pero porque era un asunto de perspectiva. Yo me pregunto si la inteligencia artificial hace que desaparezca tu pensamiento crítico, o más bien la perspectiva desde donde estás aplicando todo, hace que desaparezca tu pensamiento crítico. Horacio. Sí, tú estás hablando, Ana Francis, desde tu voz propia como gente honesta, como gente decente, como gente
educada, que obviamente estás usando la inteligencia artificial como una herramienta. Pero imagínate que la inteligencia artificial en un momento dado va a tener acceso a todas las cuentas del banco y va a ser desmadre en todos los bancos del mundo con todas las cuentas. Eso es muy probable también, con mentalidades mezquinas, no de Ana Francis Moore ni de Horacio Franco. Bueno, el planteamiento del libro de Sabina Berman, ¿no? El último libro de Sabina Berman, que es muy divertido, así de, ¡pum! Le apagamos, riájale, a ver qué hacen. A ver qué hacen, Y exacto. nadie tiene dinero en su cuenta. Sí, que se acaben los multimillonarios. Bien.